Buenos días, yo soy Juan Osorio, soy psicólogo, soy especialista en psicología clínica, sobre todo en psicoterapia, y actualmente me desenvuelvo en el ámbito de la terapia dialéctica conductual. Esta terapia es una terapia que se hace en equipo, y cuando estaba conversando con mis compañeros de equipo sobre que iba a dar esta charla, ¿no? Me dijeron, pero hay que ver qué propósito puede tener para el colegio de enfermeros dentro del ámbito de la salud mental, ¿no? Una exposición sobre terapia dialéctica conductual. Y esa es una buena pregunta, ¿no? Pero de todas maneras creo que puede marcar de forma general una exposición profunda sobre la terapia dialéctica conductual, puede marcar el estado de la psicoterapia en general, actualmente, ¿no? Es muy importante entender que la tecnología psicoterapéutica ha avanzado mucho en los últimos años y que hay especial demanda, todo después de la pandemia, ¿ya? Durante y después hemos visto un incremento de la demanda de la terapia altamente especial. El día de hoy voy a tratar de exponer brevemente qué, para quién y cómo, y al menos, ¿no? Entonces, más qué es, para quién y en general, cómo es que la damos, para tratar de exponer finalmente algunas de las técnicas de las muchas que tiene este tipo concreto de terapia. La terapia dialéctica conductual, conocida generalmente como TBT, es terapia cognitivo-conductual, ¿ya? Terapia cognitivo-conductual se le llama de tercera generación por el asunto del desarrollo histórico. Es decir, la terapia dialéctica conductual es como que posterior en términos de tiempo a la terapia cognitivo-conductual clásica, ¿ya? Y a todas sus esferas, ¿no? Como la terapia de esquemas, la terapia ocupacional emotiva, la terapia cognitivo-conductual concreta para la depresión, para la ansiedad, ¿ya? Esta debería ser terapia en segunda generación, porque la terapia de primera generación se considera a los desarrollos inmediatos del nacimiento del conductismo. Entonces sería como que la terapia conductista clásica, primera generación, la terapia cognitivo-conductual, segunda generación, y la terapia dialéctica conductual está en terapia de tercera generación, ¿no? Está basada en la evidencia. Esto significa que nosotros decimos, ¿no?, que no movemos un dedo si es que no está probado por la ciencia que funciona, ¿ya? A diferencia de otras perspectivas de intervención psicológica, ¿ya? Nosotros intentamos mantener dentro de los márgenes de lo investigado nuestra práctica. Ya el otro día estaba conversando con unos padres, unos adolescentes, dos hermanos adolescentes, padres, y les hablaba sobre la importancia de mantener la terapia dentro de los parámetros, llegar temprano, asistir a grupos, ¿no? Y los papás decían así, porque lo más importante es que haya reglas para que haya estructura. Y no es tanto las reglas por las reglas, es porque si mantenemos la terapia dentro de esta estructura, sabemos que funciona. Si la sacamos de la estructura, no sabemos si funcionará o no. Yo personalmente pienso que no va a funcionar. Entonces, a eso se refiere como que basada en la evidencia. No es tan rígida en el sentido concreto de que cada sesión está pues así, lo que va a hacer este, va a hacer el otro, pero hay unas reglas claras, como un deporte, ¿ya? Aunque esté jugando fútbol, no voy a meter mano, que ahí ya no se puede jugar, ¿ya? De la misma manera, la terapia que practicamos nosotros está bien estructurada en términos de parámetros de lo que hacemos y lo que no hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos y sobre todo por qué lo hacemos, ¿no? Significa basar en la evidencia. Hay evidencia científica, ¿no?, que ha seguido todo el proceso del método, ¿no?, incluso la divulgación, la generalización, todo, de que sabemos que tiene resultados. La terapia dialéctica conductual, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad es una de dos terapias que sabemos que funcionan, ¿ya? El trastorno límite de la personalidad es un trastorno bien difícil de tratar. Solamente terapia dialéctica conductual y mentalización tiene evidencia que funciona, las demás no sabemos si funciona o no. Fue diseñada inicialmente por Marshall Linehan, que está ahí, para el tratamiento de pacientes con suicidio, ¿ya? Con intención, con ideación, con estructuración, con intentos de suicidio, pacientes muy desregulados emocionalmente, ¿no? Y la muestra que encontró ella era
en pacientes con trastorno límite de la personalidad, que hasta entonces, hasta la terapia dialéctica conductual, serían tratamientos poco efectivos, ¿no? Incluso la misma Linehan, ya ahí está, Marcia Linehan, PhD, es paciente de trastorno límite de la personalidad y cuenta en su vida, ¿no? En su biografía, cómo recibió tratamientos poco efectivos, ¿no? Internamiento sin ningún resultado, terapia de electroshock, ¿no? Sin ningún resultado. Entonces ella decidió, en un momento de su vida, como que diseñar un tratamiento que sea realmente los parámetros dentro de los que se movió eran la dialéctica, el conductismo y la filosofía, ¿no? Estas tres fuentes nacen la terapia dialéctica conductual, voy a tratar de exponer a continuación, ¿no? Bueno, eso es, ¿ya? Terapia cognitivo-conductual de tercera generación para la desregulación emocional. Entonces, esto también es importante en términos de cómo está la cosa con la terapia últimamente. Pero bueno, chicos, ya no creo que haya un psicólogo clínico que sea capaz de tratar todo. ¿Ya? Tiene especialización dentro de la psicología clínica, tiene menos impulso con respecto a lo de la especialización como en medicina o en enfermería también, ¿no? Enfermería, como que hace años, muchos años, que los profesionales enfermeros y enfermeras vienen especializándose en determinado tipo de práctica, ¿no? El psicólogo clínico también, ¿ya? Y en la terapia dialéctica conductual tenemos evidencia que funciona para los trastornos de regulación emocional. Si le damos esta terapia, por ejemplo, a un paciente con otro tipo de condición, realmente va a ser efectiva, no te podría resultar excesiva, ¿no? Algunos de los tratamientos resultan inconsistentes, irracionales, incluso, de los consultantes. Entonces, ¿para quién es efectiva esta terapia? Para las personas con desregulación emocional. ¿Qué cosa es la desregulación emocional? Es un desorden, la afectividad, caracterizada por tres cosas, básicamente. Una es que la persona es susceptible, le afectan cosas que a otras personas no les afectan. Pasa un evento que a esta persona particular le puede activar mucho emocionalmente, emocional estar, y a nosotros no. ¿Ya? Entonces, por decirlo en términos generales, más sensibles, ¿ya? Como que tienen un umbral de sensibilidad afectiva, emocional más bajo. Activa, como la segunda característica es que sus funciones son realmente muy intensas y en este sentido muy difíciles de manejar efectivamente en términos de conducta, ¿ya? Haciendo el paralelo con el dolor físico, una persona con mucho dolor físico va a tener dificultades en su funcionamiento y el dolor físico le va a impedir hacer cosas. Probablemente también tome algunas decisiones, ejecute algunas conductas con la intención de aliviar su dolor físico. Y si el dolor físico es realmente muy intenso, probablemente la persona esté inclinada a tomar decisiones y ejecutar conductas, podríamos llamar extremas, para aliviar su dolor. De la misma forma, las personas con desregulación emocional pueden tener dificultades para controlar la impulsividad y aliviar su malestar, ¿no? Y es de ahí, de esa dinámica entre dolor subjetivo y realidad, que nace el síntoma. Por ejemplo, la autolesión, ¿no? Que es un síntoma característico de las personas con desregulación emocional. Y una persona que no tiene esta condición, ¿ya? Que es neurológica, por lo que sabemos hasta la fecha, afecta bastantes partes del cerebro, pero sobre todo la amígdala cerebral, ¿ya? Porque ahí es que se procesan algunas emociones de malestar, de miedo, ¿no? Unas reacciones impulsivas, como la de agresión o huida, una diferencia estructural y funcional en el cerebro. Causa esto, ¿ya? Es verdad que son más sensibles y por lo tanto, cuando una persona se autolesiona, ¿ya? Yo, digamos que no sé si he tenido mucha suerte, pero en 10 años de práctica que tengo atendiendo pacientes con trastorno límite de la personalidad, nunca he visto una autolesión que sea por llamar la atención, nunca he visto una autolesión que sea porque la amiguita se cortó y ella también se corta, ¿ya? O porque es solamente por estarla contra los padres, porque es dramática o exagerada la paciente. Siempre que he visto una autolesión y nos hemos puesto a indagar, resulta que hay esa situación de un intenso dolor, no solamente activado ante situaciones que los demás no perciben como activadoras, muy intenso, sino también muy largo, ¿ya?
pasa mucho tiempo la persona afectada, y por lo tanto escoge esta conducta para aliviar su dolor subjetivo. Entonces yo nunca me he presionado, pero puedo imaginar el malestar subjetivo, o sea, el dolor emocional que tiene que sentir una persona para escoger este tipo de cambio, ¿ya? Como que el dolor topológicamente localizado, ¿ya? Más manejable, ¿ya? Que tiene inmediatamente, después de la aplicación del corte, un refuerzo, porque hay ciertos mecanismos biológicos en el cerebro que refuerzan para aliviar el dolor, ¿ya? Porque el cuerpo dice, hemos tenido un accidente, vamos a generar un poco de endorfinas, de adrenalina para que el dolor pase, ¿ya? Entonces, esa es la razón detrás. Hay cierta lógica detrás de la autolesión si consideramos que la persona está sufriendo, ¿ya? La terapia dialéctica conductual se enfoca en esto, ¿ya? En comprender, validar el sufrimiento de las personas y brindarle alternativas, tanto para aliviar este malestar como para actuar más efectivamente en caso de que el malestar no pueda ser aliviado, ¿ya? Pero eso no es para cualquiera tampoco, ¿eh? Aunque yo considero que todos los seres humanos podríamos pasar en algún momento de nuestra vida por un proceso de desregulación emocional, ¿no? Por ejemplo, un duelo, ¿ya? Yo puedo ser neurotípico en términos neurológicos, haber nacido con la amígdala así como cualquier otro, como la mayoría de las personas, pero sin embargo pasa algo que ni siquiera tiene que ser muy grave, ¿ya? En términos existenciales, vivenciales, como que pierdo el trabajo. No es como perder un pariente, a eso me refiero a lo que es tan grave, ¿ya? Pero podría incluso pasarme eso, ¿no? Como si no hay mascota, considero yo, un poco más serio en términos anímicos, o puedo perder un familiar, como muchos hemos pasado en la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría entre el duelo? Nosotros consideramos que el duelo podría desregular emociones de personas, entre comillas, normal, ¿no? Porque efectivamente pierdo un familiar y esto es más sensible, ¿ya? Cosas que antes toleraba normal, ahora no las tolero, me activan emocionalmente, ¿no? Como por ejemplo, escuchar una canción, ¿ya? Antes escuchaba la canción, ¿no? Estaba escuchando el otro día, me dio risa, esta hipocresía, yo nunca entendí esa canción. Hipocresía, ¿qué tiene que ver la hipocresía con morir de sed teniendo tanta agua? Es muy normal, pero resulta que si esa canción le gustaba mucho a mi pariente, y mi pariente se muere, yo la escucho y me activa emocionalmente, y me activa muy intensamente. Me activa muy intensamente y no se pasa. Entonces, como no se te pasa el malestar, yo probablemente estoy inclinado a hacer algo para aliviar ese dolor, ¿ya? Que puede ser poco efectivo en relación a mi médico. Como por ejemplo, me siento mal, es 2 días que me voy sintiendo mal, 3 días que me voy sintiendo mal, llega el día de la madre, desregulo, ¿ya? Y me meto una borrachera. Poco efectivo realmente. Es no voy a trabajar. Pero se dan cuenta cómo es que la desregulación emocional puede afectar a la persona en la conducta, ¿no? Entonces, estas conductas son las que tratamos de entender en términos de sus causas, ¿ya? La terapia dialéctica conductual es determinista. Pensamos que las conductas, más que ser elegidas por las personas, están determinadas por el funcionamiento de su cerebro y por su historia personal. Uno no escoge lo que hace. Si lo hace es porque está ahí en su repertorio conductual. Si yo el día de la madre, con un dolor muy intenso, voy y me meto en una borrachera porque nadie me ha enseñado que otra cosa hacer mi dolor, ¿ya? Porque es bien fácil cuando uno está viendo el partido de fútbol desde su casa y ve la repetición de la mala jugada que hizo un jugador, decir, yo lo hubiese hecho mejor, ¿no? Pero hay un partido, pues, donde estamos todos en el partido de la vida, cada quien lo hace siempre, lo mejor que puede con las herramientas que tiene en ese momento. Te da otras herramientas y te dice, entiendo tu dolor, entiendo tu malestar. Y ahí es tener que combatir algunas cuestiones que tienen las personas, algunas ideas, pero yo debería ser fuerte. ¿Qué significa eso? Que no sientas dolor, no te puedas escoger sobre tu dolor, funcionar bien, porque sí, simplemente no. Necesitamos aprender algunas técnicas para regular nuestras emociones. Necesitamos aprender estrategias para poder controlar nuestros impulsos. Necesitamos tener estas técnicas más concretas, por decirlo de alguna forma, para poder manejar este fenómeno, ¿ya? Por otro lado, hay personas que no tienen que haber pasado por un duelo, no tienen que haber pasado por uno o múltiples traumas, estar regulados.
evidentemente nacen con cierta predisposición y el ambiente hace que caer en el trastorno de personalidad, pero también tenemos evidencia ya de que para el trastorno afectivo bipolar, para algunos casos de consumo de sustancias y para algunos casos de trastorno de la conducta de la alimentación. Entonces, ¿cómo es que se hace la terapia eléctrica conductual? Y esto es una cosa que con el equipo vimos que sí podría resultar de interés para los participantes del colegio de enfermeros y enfermeras, ¿no? Porque refleja el desarrollo tecnológico, el desarrollo técnico de la psicoterapia, está llevando no solamente a la especialización, sino que estamos en una etapa de clara complejización, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Sabemos que una terapia sea efectiva, tiene que ser especializada, porque tenemos la experiencia de que terapias simplificadoras no están teniendo realmente resultados, sobre todo con trastornos más o menos serios, graves, penetrantes en la vida de la persona, ¿no? Entonces, todo esto es la terapia dialéctica conductual, ¿ya? Yo no soy de las personas que combaten, ¿ya? El asunto, porque yo tengo colegas que usan técnicas de la terapia dialéctica conductual para su ejercicio laboral, y eso es completamente válido, ¿ya? Porque soy terapeuta. O si soy una enfermera, ¿ya? O soy un enfermero, y puedo usar técnicas de validación emocional para ayudar a mi consultante, a mi paciente, es como que súper válido, ¿ya? Yo no me creo el dueño de todas estas cosas. Sin embargo, un paciente está en terapia dialéctica conductual, en programa de terapia dialéctica conductual, por lo tanto, va a ser efectivo para su trastorno límite de la personalidad, para su trastorno bipolar, si tiene todo esto, ¿ya? ¿Qué es todo esto? TLP significa trastorno límite, es el DBT estándar. Nosotros damos, en el centro que tenemos, 3 programas más, un programa para adolescentes, un programa para trastorno de la conducta y la alimentación, un programa para consumo de sustancias. No atendemos a cualquier paciente que tenga problemas de consumo de sustancias, ¿ya? Tenemos que hacer una especie de evaluación de tamizaje. ¿A quiénes atendemos? Aquellas personas que tienen problemas de consumo de sustancias por la desregulación emocional. ¿A qué me refiero? Si me traen un chico que fuma marihuana, ¿ya? Me han dicho que tú tratas pacientes con marihuana. No, yo trato pacientes con desregulación, ¿ya? Entonces me pregunto, chico, a ver, ¿tú por qué fumas? ¿En qué momento fumas marihuana? Cuando estoy con mis amigos, jugando doma, porque me gusta pasarla mejor, ¿ya? ¿Tiene problemas emocionales? Sí, que mi mamá me pone muchos límites. A ese chico difícilmente lo vamos a poder ayudar con el Yo digo que es bien, yo que es, lo debe tratar una persona más especializada en modificación de conducta, ¿ya? Pero si yo evalúo a un chico y digo, ¿fumas marihuana? Sí. ¿Qué tan frecuentemente? Un par de veces a la semana. ¿Con tus amigos cuando van? No. No, más bien es como que llego de la universidad reestresado, porque no estoy socializando bien, porque me da miedo la gente, estoy teniendo pensamientos de suicidarme si no rindo en esto, y para aliviar ese malestar fumo la marihuana. Entonces se dan cuenta que ahí la función de la marihuana es una función parecida a la de la autolesión, ¿no? O una función parecida a la que tienen algunos jóvenes por salir y emborracharse y pelear, que es aliviar el malestar. Y así una persona fuma o toma porque quiere, que no requiere de modificación de conducta, otro tipo de terapia. Pero si lo está haciendo para aliviarse, ahí sí estamos, ¿ya? ¿Cómo es este tratamiento? Tiene varias cosas, ¿ya? Nosotros damos los 6 servicios. El eje está aquí, en la dinámica, ya me van a apretar, estoy acá. La dinámica entre terapia individual y entrenamiento en habilidades de grupo, ¿ya? En la terapia individual se hacen los análisis de cadena, se le pregunta a la persona, ¿qué pasó? Me corté, ¿ya? ¿Por qué te cortaste? Porque me peleé con mi enamorado. Pero antes de pelear con tu enamorado, ya te bien con comunicación. Entonces vemos todo lo que lleva esta conducta y qué ocurre después de la conducta para ver qué le está manteniendo y tratar de modificarla con la estabilidad, ¿ya? No es como que tanta una terapia de conversación para catarsis, si bien no nos centramos solo en la conversación tiene dos funciones. La validación de la emoción, es decir, entiendo el malestar que te lleva a esta conducta, ¿ya? Y el análisis funcional, ¿no?
¿Para qué estás usando esta conducta? Para sentirme mejor. Entonces yo te enseño otra cosa para sentirte mejor. ¿Dónde? En el grupo de entrenamiento de habilidad. Todos nuestros pacientes que están en DBT tienen que tener una sesión a la semana individual y una sesión a la semana de grupo, ¿ya? Pero además un paciente con trastorno límite de la personalidad vive con otras personas y si no vive con otras personas, tiene vínculos, ¿ya? Y estos vínculos se ven impactados, ¿ya? Por la seriedad, por la gravedad. Es un ámbito de la vida, los vínculos que siempre está penetrado, ¿ya? Entonces, hay como que todo el asunto del coaching o consejería familiar. Nosotros ayudamos a las personas, les explicamos a través de los programas de educación, ya de psicoeducación, qué es el trastorno límite. En el caso del grupo de adolescentes, aquí el grupo de adolescentes, los adolescentes vienen con sus padres al grupo, ¿no? Y los padres también escuchan las habilidades, porque si no las interrumpen, ¿ya? O sea, tienen que ayudarles. Antes pasaba, ¿no? Antes de que los padres asistan al grupo, que el chico o la chica de 15 años tenía una pelea brava así por WhatsApp a las 2 de la mañana con la pareja y le venía el pensamiento suicida en ese momento, ¿ya? Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué me dijeron en el grupo de habilidades? Que el agua fría interrumpe los procesos emocionales. Entonces se mete al baño, se da una ducha para salvar su vida, ¿ya? Viene la mamá, le mete 2 patadas y le saca jalando de los cabellos de la ducha. ¿Qué pasa de estas patas? Porque no entendían la función, ¿no? Que es preferible que te dé un poco de gripe a terminar hospitalizado. No sé si se entiende, ¿no? Cómo funcionan las habilidades un poco de la... Entonces se entrega a la familia y además brindamos un espacio de apoyo, ¿ya? De que las familias sí, pues se enfrentan estos duelos en las etapas, en las distintas etapas, ¿no? Desde el duelo del diagnóstico, ¿no? Y tenemos también familias que están en duelo por el suicidio de los pacientes, ¿no? Porque es un trastorno muy asociado al suicidio, el LP. Después está la asesoría telefónica, ¿no? La asesoría telefónica tiene como que 3 funciones, ¿ya? A veces malentienden los pacientes y dicen, oye, pero te escribí a las 12 de la noche y se supone que tú estás ahí todo el tiempo. Yo estoy todo el tiempo para emergencias, ¿ya? No para darte la cita a las 12 de la noche. Entonces, pero es verdad que los que damos tratamiento de terapia dialéctica conductual nos repartimos la función en el equipo para estar atentos al teléfono todo el tiempo. Por ejemplo, si yo me voy de vacaciones, mi psicoterapeuta, que es la persona que me apoya en el grupo, sabe quiénes son mis pacientes que están en riesgo y que pueden llamar, ¿no? Pero no es para consolar, no es para llamadas cortas, técnicas, entrenadas, son protocolos concretos, ¿no? El protocolo de suicidio que incluye, la diferencia entre el protocolo de suicidio y el protocolo de crisis es que si yo me doy cuenta que el paciente está en crisis, le ayudo con habilidades para enfrentar la crisis. Ahora, si está en una crisis suicida, aviso ya al cuidador responsable, porque el paciente con riesgo de suicidio tiene un cuidador responsable, ¿ya? Y le aplico el protocolo de crisis, ¿ya? Nosotros cultivamos mucho la confidencialidad. No se puede ayudar a un paciente asustado si no tiene confianza en compartir las cosas con nosotros. Esto a veces es conflictivo con la familia porque los papás de adolescentes vienen y dicen, ¿cómo no me avisaste que mi hijo estaba teniendo tal o cual conducta? ¿Ya? Y es porque si te aviso te acaba la terapia, se acaba, ¿ya? Pero donde sí, no es romper la confidencialidad, sino que es un ejercicio lógico. Yo me doy cuenta que mi paciente está frustrado, avisa a todo el mundo, ¿ya? Ahí sí es como que no hay nada. Y los pacientes lo saben, ¿no? Y tenemos también en asesoría telefónica un programa de seguimiento del año. Nuestros pacientes pasan por los 7 meses de habilidades, 7 meses de refuerzo, es otra cosa, un tratamiento largo, ¿ya? Entonces estamos como que viendo, la terapia actualmente no solamente se está especializando mucho, nuestra terapia es para DLP y TAP, no se está especializando, se está complejizando, ¿no? Sabemos que funciona si tiene todo esto, si no tiene todo esto, no hay evidencia de que no funciona, ¿ya? Sino que también se está haciendo, a medida que se estructura más, está haciendo larga, ¿ya? Yo soy viejo, entonces me acuerdo del boom de las terapias breves, ¿ya? Terapias focalizadas de 7 sesiones en las personas que te resuelven la vida,
y ahora hay evidencia de que funcionan para ciertas condiciones. Para bueno, perfecto. Ya sabemos que no hay terapia breve para estrés postraumático, ¿no? Entonces es una situación importante con respecto a... Y vamos a ver qué consecuencias tiene pues, para el ejercicio de la práctica de la salud, médicos, enfermeras, todo, ¿no? Es más largo, por lo tanto, es mucho más costoso para las familias. Entonces, de ahí viene el impacto, ¿ya?, de los problemas de la salud mental, no solamente para el ejercicio de la profesión médica, de salud, que nos involucra, ¿no?, los clínicos, sino en la sociedad, ¿ya? Una persona con TLP, ¿ya?, tiene TLP y eso afecta que no puede trabajar, que necesita mucha medicación, que necesita tratamientos largos, que por lo tanto costosos, ¿ya? O sea, este tratamiento, ¿se imagina? Pagar una semana, ¿ya? En particular, no toda la semana, por una semana, ya una persona con TLP puede tener 2 sesiones, ¿sí? Una sesión de familia, 2 sesiones y por lo tanto 2 asesorías telefónicas y además está trabajando con grupos que se reúnen con nosotros mismos. Y es una hora de trabajo. Alguien aquí que pagar, ¿dan cuenta? Y además, esta persona con más de crisis probablemente requiera que yo, su psicólogo, reúna con su psiquiatra. ¿Se dan cuenta del impacto que tiene una condición de salud mental en la sociedad? Porque eso sale de algún lado, o sea, alguien lo paga, ¿ya? Lo pago yo, ¿ya? Con lo que van mis otros pacientes, lo paga el Estado, ya en algunos lugares del mundo, no debe lo paga el Estado. Yo trabajo remotamente haciendo 2 grupos y un paciente individual en Chile, y en Chile, ¿no? El Estado, por ejemplo, agarra y dice, bueno, esta niña que está institucionalizada tiene trastorno límite de la personalidad. ¿Qué funciona para esto? Debe que, ¿cuánto cuesta? Es un montón de plata, ¿no? Hay que pagar todos estos servicios, porque esto es lo que funciona. Entonces, de ahí creo que cabe la reflexión de la importancia de la prevención en salud mental. Sabemos que mientras más temprano hay evidencia, mientras más temprano sea diagnosticada una persona con trastorno límite de la personalidad, claro que no se puede diagnosticar con trastorno límite un menor de edad, diagnostica con desregulación emocional o pronóstico de TLP. Se empieza a trabajar antes, ¿ya? Estamos intentando juntar evidencia de que se puede detener el TLP, ¿ya? Y que se quede en persona altamente sensible, no llega a desarrollar los síntomas clínicos, ¿ya? Y esto hace que para la sociedad sea mucho más fácil de enfrentar la necesidad de esta persona de la atención de su derecho a la salud, ¿ya? Porque ¿no? Cada uno de nuestros pacientes recibe todos estos servicios y está en programa de terapia dialéctica conductual. Y ustedes me dicen, ¿no se le puede dar solo la terapia individual? Se le puede dar solo la terapia individual y sabemos que no va a funcionar. ¿Se dan cuenta? Y ya, esta persona tiene terapia individual y ahí asiste al grupo. Esos son los módulos del grupo, ¿ya? Asiste al grupo. Pero si no tiene psiquiatra, no va a funcionar, ¿no? El trastorno límite de la personalidad puede dejar a la persona de tomar el tratamiento psiquiátrico después de haber recibido el tratamiento en habilidades y solamente por motivos especiales, ¿ya? Pero tenemos una paciente en observación en este momento que ha dejado sus medicamentos porque está gestando, ¿ya? Pero igual tenemos que estar todos ahí, ¿no? Con full cuidado. Igual tiene psiquiatra, ¿ya? Pero no le está medicando en este momento, ¿no? O, por ejemplo, también si el paciente está hospitalizado, tenemos que ir a verlo al hospital, el tratamiento no se puede detener. Tenemos un programa de entrenamiento, hay personas que se van formando, pero es una terapia compleja, ¿no? Fíjense, no, si fuese una sesión individual y una sesión de grupo, es como que bastante trabajo para el paciente y para las personas que le brindan el servicio, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿por qué tanto? Producto de que la investigación refleja que esto es lo que funciona. Menos no, ¿ya? De repente no hemos desarrollado todavía la tecnología psicoterapéutica como para entrenar a un paciente en una sesión de 60 minutos a la semana para que enfrente todo el dolor emocional que implica tener trastorno límite de personalidad. Sí, ya no es culpa del paciente, por decirlo de alguna forma, pero en este estado está la psicoterapia, ¿no?
Si yo les explicase cómo es, por ejemplo, la terapia EMDR, ¿ya? Para el tratamiento del trauma complejo, es así también. También incluye como que atención a la familia, también incluye coaching telefónico de emergencia, ¿ya? Porque esto fue una situación bien controversial, ¿ya? Yo me formé en la universidad en una época en la que decían que los psicoterapeutas debemos cuidar nuestra salud mental para poder cuidar la salud mental de los pacientes. Eso es cierto, es cierto. Y las personas como los cuidadores, como los enfermeros, las enfermeras, los médicos, deben cuidar su salud mental. Por otro lado, al mismo tiempo, y esto es muy dialéctico, no es racional decir a una persona que programe su crisis suicida para el horario oficial, ¿ya? Porque si está alguien que matar, ¿ya? A las 3 de la mañana, ¿ya? Y me manda un mensaje, me hace una llamada y me dice, oh, Fernando, me voy a suicidar, llamo para despedirme y agradecerte todo lo que has hecho por mí, muchas gracias, ya me tomé las pastillas, solo llamaba para despedirme. No le puedo decir, te suicides por favor mañana a las 9, no, como es sábado, el lunes, a las 9 conversamos, ¿ya? No es racional, ¿ya? Nosotros cuidamos nuestra salud mental de otra manera. ¿Cómo? Con el equipo. Ya necesitamos hacer este tratamiento integral. Dan cuenta de lo complejo que es atender a una persona, ¿ya? Entonces, en este sentido, esta construcción de equipo va a ser también cada vez más compleja, ¿ya? Estamos reclutando y estamos tratando de encontrar una persona aquí que pueda dar atención presencial a nuestros pacientes, porque sea dentro del ámbito de la nutrición. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes con bulimia, con trastorno de atracón, con diabetes, necesitan una nutricionista, un nutricionista competente en términos de salud mental, que sepa validación, por ejemplo, ¿ya? Y en ese sentido, pues necesitamos una persona con quien coordinar, ¿no? Hay enfermeras especialistas en salud mental, ¿no? Y una cosa es enfermero en salud mental y además saber lo que las características peculiares, porque no es lo mismo atender la salud de un paciente esquizofrénico y un paciente con demencia, al ser que un paciente con trastorno bipolar. Entonces, en ese sentido, no solamente se va especializando, sino se va complejizando y profundizando todo esto. Todo esto, ¿no? No nos alcanza el tiempo para saber por eso que somos un montón. Ya, esta es la estructura, más o menos. Y para que nos alcance el tiempo, como que en unos minutos, ¿qué cosa podría interesar a las personas que se encuentren en su práctica con una chica con los brazos cortados, ¿no? Ahora estamos en el hospital o en la práctica particular, ¿no? A mí me preguntaba, enfermera, ¿le voy a poner la piel? ¿No? Ahí están como que las marcas de su dolor, ¿ya? ¿Qué se hace? ¿Qué se le dice a esta chica? Por otro lado, ¿qué pasa a veces cuando van los pacientes como que por sobreingesta de medicación en el hospital son invalidados? La terapia dialéctica es la dialéctica del equilibrio entre la variación mental y el aceptar lo que la persona hace y puede hacer, ¿no? Y el cambio, lo que puede aprender para hacerlo mejor y recuperarse. Dentro de las técnicas de variación y aceptación, este es el proceso. La primera persona me dice, me he cortado de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué función tiene este corte? No le digo, que ya nos fregamos, que lo registro, no, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sentí mucho dolor porque mi novio terminó conmigo. Y no puedo reclamarle en términos, yo le dije que terminé con ese chico, no te convenía, ¿no? No, digo, entiendo tu malestar. Ese contacto con el malestar de la otra persona es la puerta de entrada, es la herramienta, es una de las herramientas más importantes de la vinculación en la terapia dialéctica conductual, ¿ya? El decirle a la persona genuinamente entiendo cómo te sientes, ¿ya? De ahí podemos pasar al análisis de la conducta, ¿no? Al análisis funcional, con unas otras que se llama análisis en cadena. ¿Cuál fue el activador? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Porque acá no usamos la habilidad que habíamos visto en el grupo de usar hielo, tarde. ¿Por qué no me pediste ayuda? Me doblé. Entonces ahí no le echo la culpa al paciente. Me doy cuenta que yo, como terapeuta, no estoy siendo efectivo del entrenamiento de las habilidades.
La terapia dialéctica conductual tiene un principio de que el paciente no falla. Fallo yo como terapeuta. El paciente se acuerda que yo no he sido efectivo, no he encontrado todavía la forma de entrenarle en una habilidad que le sirva para aliviar su dolor mejor que el corte. Las personas somos lógicas, no somos irracionales, ¿ya? Entonces, más que tratar de hacerle ver a la persona lo irracional de su comportamiento, tratamos de entrar en contacto con su emoción y volvemos a entrenar, ¿ya? Entonces, el entrenamiento es el ámbito terapéutico de cambio, los módulos que se trabajan en el grupo para regular las emociones, para tolerar el malestar de las crisis, para tener relaciones afectivas efectivas, ¿no? Las relaciones de vinculación interpersonal y para meditar. Necesitamos un montón, ¿ya? Pero sobre todo quería conocer con ustedes esto, la validación puede ser de utilidad para todo el mundo, ¿bien? La validación, ¿ya? ¿Qué significa validar? Se valida lo válido. ¿Y qué cosa es válido siempre? La emoción, ¿ya? Yo no soy la selección natural, ¿ya? Para decirle a una persona que está mal que se sienta como se siente. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando me levanto por la mañana, no escojo cómo sentirme. Simplemente me siento de una manera, ¿ya? Cuando me pasa algo, ¿ya? Por ejemplo, mi puerta, bajo las gradas y encuentro que en mi garaje hay un carro cuadrado. No escojo en ese momento, ¿no? ¿Qué haré? ¿Cómo me sentiré? ¿Me dejaré llevar por el enojo? ¿Sentiré paz y tranquilidad por esto? No escojo la cosa. No escojo cómo me siento, ni la intensidad con la que me siento, ¿ya? Y esto es muy importante en el contacto con pacientes que desregulan, porque probablemente yo en la misma situación no sienta lo mismo, ¿ya? Si yo veo a una persona pidiendo ayuda en la calle, ¿ya? Y esa persona tiene un niño pequeño, voy a sentir una cosa según mi historia personal y mi cerebro, ¿ya? No es lo mismo que siente otra persona. La persona que es regular, suele por eso entrar en crisis, ¿ya? Y yo no le ayudo diciéndole, no es para tanto. No es para tanto para mí, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo veo eso, indolentemente, paso por encima, y una persona con TLP va a estar afectada probablemente todo el día, se le quite el apetito, ¿no? Piense que, pucha, y si esto me pasa a mí, de repente decido nunca ser madre, cosas bien dramáticas. Sin embargo, yo que me creo emocionalmente estable y superior, voy a ver el partido de la Champions, me meten 4 goles al Real Madrid y rompo mi taza. Pero eso, ¿no? Y ella podría venir y decirme eso no es para tanto. ¿Saben? Lo que tenemos que hacer es entrar en contacto con la emoción de la persona y no intentar corregir eso, validarlo, separar la conducta de la emoción. La conducta es la autolesión, ¿ya? La autolesión no es válida. Deberíamos intentar hacer algo para que la persona tenga otra conducta. Pero si vemos detrás de esa autolesión, tenemos que intentar encontrar el dolor de esa persona. Lo ha hecho porque se siente muy mal, muy triste, con mucho miedo, mucha vergüenza. Y tratar de entender eso. ¿Cómo? No tratando de contextualizar lo que le pasó a ella, no tratando de recordar la última vez que yo me sentí así. ¿Cuenta? Excede la empatía. Porque la empatía es como que yo me pongo en los zapatos del otro, veo lo que ve y entiendo lo que siente. Esto no funciona con los pacientes que regulan, porque yo me pongo en sus zapatos, veo lo que le está pasando y no siento lo mismo, ¿ya? De repente, para mí no sería gran cosa, ¿ya? Que yo le haga un regalo en el Día de la Madre a mi mamá y me dice, esto nomás, ¿ya? Y yo le digo, pero mamá, no estamos en crisis, ¿ya? Tranquila, y no me pasa nada, ¿ya? Si yo me pongo en su lugar, bien, mi paciente se realiza un regalo que le costó mucho esfuerzo a mi mamá, me dijo, ay, ¿no? Y nada más. Yo no le voy a decir, por eso te pones así, no. Yo trato de hacer empatía y no es suficiente. Entonces, ¿qué hago? Recuerdo la última vez que decepcionaba a mi mamá. Fue otra cosa. Y le digo, entiendo. De verdad entiendo cómo te sientes. Y eso es lo que abre las puertas de la comunicación con la persona que desregula. Porque ¿qué es lo que escuchan todo el tiempo estas pobres personas? ¿Ya? A mí me inspiran al mismo tiempo compasión y admiración. Yo no entiendo cómo hacen para cargar todo lo que cargan, ¿ya?
Porque agarra y le cuentan al novio, ¿ya? Le cuentan al novio, ¿no? Dice, este regalo a mi mamá, solo me dijo, gracias, ¿no? Me sentí muy triste, me puse a llorar. No, lo que pasa es que es una engreída, muy débil. ¿No? Eso ayuda un montón, ¿no? Seguro ayuda un montón. Y yo digo, es así, o sea, hay que tratar de verlo, pues, coge cómo se siente. No le estoy diciendo a esa persona que está bien lo que hizo después, que se tomó todas las pastillas. ¿Ya? Estoy diciendo que entiendo cómo se sintió en ese momento. Esta es la variación. Se varían las emociones, las conductas, se varían los impulsos, en el sentido de que yo entiendo qué pasa. Algunas conductas trato de corregir, pero las emociones nunca las corrijo. ¿Ya? En variación se siente mal, empeora las cosas. ¿Ya? A ver, ¿cómo se sienten ustedes, señoritas, enfermeras, cuando están realmente estresadas por el trabajo? Realmente estresadas. Ser enfermera es uno de los 10 trabajos más estresantes en el Perú. ¿Ya? Yo creo que es de los 3 o 4 más estresantes, ya por cuestiones de género, un montón de cosas. ¿Ya? No tengo pruebas, pero no tengo dudas tampoco. ¿Ya? Que están realmente estresadas por el trabajo y viene el gurú de la relajación y dice, no, ¿no? ¿Te calmas? No, calma que tú te hagas de decirle, ¿no? ¿Y qué sentimos al toque? Tú no me entiendes, porque no te pones en mi zapato. Pero ¿qué pasa con la enfermera? Le cuenta a la otra persona todo lo que está pasando en su vida profesional, dejando de lado la vida personal, ¿ah? Y dicen, vaya, no sé cómo más, ¿ya? Hay capacidad de hacer empatía. Esto está un poco bloqueado con la persona que regula, porque la persona que regula te cuenta 2 o 3 cosas que tú sientes, en verdad, no es para tanto. ¿Por qué? Porque yo en esa circunstancia no me sentiría así. Y es lo que pasa cuando viene la niña con los cortes, con las pastillas, ¿ya? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? Yo mi mascota. Y da ganas de decir, ¿no? Y tu vida no más, no de decir frases invalidantes. Entonces, claro, como la última vez que me sentí realmente con una pérdida. No es como que compararnos, ¿no? Es intentar encontrar contacto con lo que está sintiendo la otra persona. Es esquivar mis prejuicios, esquivar mis propios pensamientos, no sé, como que egocéntricos, y ver que ese dolor en esa persona es genuino y decirle, de verdad, entiendo. Y ahí es que esa persona empieza a mejorar, ¿no? La validación emocional no es lo único, pero cura, sana, permite que las personas con desregulación empiecen a confiar en otras personas. Ya dicen, esta enfermera que me atendió, ya me hizo bien, que no solamente me cosió la herida, no solamente me dio el antídoto, me tuvo que hacer el lavado, pero me hizo sentir como un ser humano, ¿ya? Y eso es lo que es más importante. Ese proceso de aprender, comprender que es una aceptación de la experiencia emocional de la persona. Y lo contrario es la invalidación, ¿no? Cuando se es un ejemplo, ¿no? Hasta el chico muy sabiamente diciéndole, tienes que olvidarla. En el crisis pobres, ¿no? Y acá el otro dice, pero claro, ¿cómo no lo pensé? Me salvaste, ¿no? Estoy mal porque mi novia me ha dejado hace 2 meses, sigo sin nada, sin trabajar, ya estoy llorando, no tengo apetito. Pero tienes que olvidarla. Gracias, ¿no? La has ahorrado como que cada 2 meses de terapia de analítica conductual, de sesión individual, de grupo, de psiquiatra, de más. Y a veces pensamos que estas frases ayudan. ¿Por qué? Porque así nos han tratado a nosotros para la vida, ¿no? Para corregir nuestra conducta, invalidar nuestras emociones. En vez de decirle, no le debes pegar a tu hermano menor porque no es efectivo. Debes avisarme a mí para que yo. No te puedes enojar con él, es tu hermano. Yo decía, ¿no? Tengo vergüenza de ir a exponer. Vergüenza de ropa. No sé por qué sentir vergüenza. Pero bueno, ya, no debo sentir vergüenza, ¿no? Me da miedo manejar, ¿no? Me da miedo manejar así que es para mí. ¿No? Ah, entonces no debemos tener en cuenta como todo el tiempo la cultura va intentando corregir tus emociones. La tristeza, el miedo, la vergüenza, cuando son lo más natural y efectivo del mundo, las emociones. Nos permiten adaptarnos por de 150.000 años de selección natural, ¿ya? Y resulta que de un tiempo acá no son válidas. Entonces,
Esto creo que sí es importante con respecto al tema de la salud mental. Dentro de muchas otras cosas, no es la panacea, no es lo único, no es lo último, pero creo que es necesario que todos como que empecemos a entrenarnos en técnicas de validación, sobre todo las personas que trabajamos en salud. ¿Por qué? Porque estar enfermo de rigor, ¿ya? El otro día estaba conversando yo con mi novia y dije, oye, yo soy una persona muy difícil. Me entró la duda, ¿ya? Soy muy difícil. Me dijo, cuando te enfermas. Me dijo, ¿cómo cuando me enfermo? Cuando te enfermas te pones quisquilloso, todo te molesta, ya está algo, y tiene toda la lógica del mundo. Cuando uno está enfermo, está desregulado, o sea, es más sensible, ¿no? Te afecta emocionalmente más, con mucha más intensidad, y te dura más tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esas personas? No, valor, ponle en parte, todos estamos poniendo en nuestra parte, todos podemos en nuestra parte, ¿ya? Puedo decirle, pon de tu parte con respecto a una conducta concreta, comida, pero antes le digo, entiendo que no te pasa. Yo en tu lugar tampoco querría comer con todo lo que está pasando en tu vida, ¿no? Pero repente ya no encuentra sentido a esto, y en tu lugar también estaría muy, muy triste. Pero a ver, suponemos, entonces eso, el escuchar que otra persona te entiende, como que no te hace sentir tan solo, además de que te sientes mal, ¿ya? Y esa es la cosa con la validación. Validar es comunicar a la persona que tiene sus impulsos y algunas conductas de sentido. Son comprensibles en la situación particular. Validar no es aprobar, no es decir, está bien que te enojes, es entiendo que te has enojado, entiendo. Yo en tu lugar también, no es decirle bien, no, comprendo que estás enojado. No es solo empatizar, va más allá, como le dije hace un momento, ¿no? Porque a veces la empatía es invalidar, uno dice, yo pasé por cosas peores, está bien por ti, ¿ya? Pero esta persona en este momento está pasando por esto y siempre tristeza. Y esa tristeza es válida. ¿Ya? Yo no soy la selección natural, ¿ya? No le puedo decir corrige esto. Si viene una persona y me dice, le tengo miedo a las polillas, yo me imagino cómo se siente cuando entra una polilla porque yo le tengo miedo a las polillas. ¿Ya? Entonces, esa es la empatía que hago. ¿Ya? Esa persona siente como si estuviese entrando un tigre. Yo le digo, entiendo tu miedo, entiendo. Está bravo. Y de esa manera vamos a avanzar. Validamos lo válido, no validamos las conductas. No le digo, está bien que te cortes, está bien que te tomes las pastillas. ¿Qué le digo? Entiendo que has estado muy triste. Me imagino que has estado realmente triste por esto. ¿Ya? Y eso creo que es un desarrollo tecnológico importante que nos gusta de divulgar con respecto a la terapia de éxito. A la carta de las estrategias cambia. Cambiar la conducta es todo un trabajo, ¿no? Estos son los módulos que hacemos en el grupo, como que tolerancia al malestar. ¿Qué hacer cuando estás en crisis? ¿No es poner de tu parte? No es alterar, es agarrar, hacer ejercicio intenso y después agarrar un cubo de hielo y meter la cara, ¿ya? Además de tomar comunicación, practicar rutina. La regulación emocional tiene que ver con hacer acción opuesta. Yo estoy deprimido, muy triste, no puedo caminar, uso la técnica de validación emocional, estoy triste porque estoy triste, es normal que estoy triste, y no voy a ir a trabajar, no tengo ganas de ir a trabajar, pero voy a levantar. Me levanto de la cama, voy a caminar, camino hasta el baño, voy a darme una ducha. Y así es cuando uno está deprimido, ¿no? Es esta regulación emocional. La efectividad personal con las técnicas para poder relacionarnos bien con los demás, con las cosas que regulan el sujeto, y la meditación. Meditamos un montón. Muy bien, estos son los contenidos de los módulos, todo eso, ¿no? Que refleja esto que les hablaba, de la alta especialización y la complejidad. Está tomando la atención en salud mental, como en todos los otros ámbitos de la salud. Eso es todo. ¿Alguna pregunta que tengan?